Son las 9 de la mañana, 9 minutos, lo decíamos al principio del programa. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, se apresta hoy a firmar el convenio con el Ministerio del Interior y con el Consejo de Educación Secundaria que instrumenta el protocolo de seguridad en los centros de estudio. ¿De qué se trata? De un manual de cómo deben proceder los efectivos policiales en su actuación en las puertas de los centros de estudio, también en las zonas aledañas y dentro de los establecimientos en caso de la necesidad de ingresar. Se trata de la respuesta que las tres partes lograron una vez que semanas atrás se instaló la polémica por cómo deben actuar los funcionarios policiales cuando es requerida su asistencia tanto a los docentes, directores y también a los estudiantes. Estamos en línea con el dirigente de FENAPES, en la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera. ¿Qué tal, Olivera? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Jorge. Un saludo a ti y a la audiencia. Gracias por recibirnos. ¿Cómo planteamos este tema? ¿Qué le decimos a la población? ¿Cuáles son las circunstancias que ustedes quieren marcar en ese relacionamiento, en ese vínculo entre la vigilancia policial y los límites que la policía puede tener, sobre todo, supongo, en el relacionamiento con los alumnos? Bien, básicamente tiene que ver con ordenar, por decirlo de alguna forma, lo que se venía haciendo hasta el momento en torno a las funciones que los efectivos policiales cumplían en los centros educativos y sus entornos, algo que no estaba muy claro, donde todos los días teníamos diferentes situaciones de complejidad, por decirlo de alguna forma, sobre todo teniendo en cuenta que no había un manual de procedimiento, justamente como ustedes lo definían, ¿no? Y esto tenía como que dos grandes líneas de trabajo. Veíamos con buenos ojos el trabajo que se venía realizando en Montevideo y Canelones, particularmente a partir de la segunda mitad del año pasado, con la creación del programa Comunidad Educativa Segura, pero seguíamos mirando con cierto recelo la actuación de los servicios 222 en el resto del país. Y eso llevó, más asociado a otros elementos que también fueron de público conocimiento, como lo ocurrido en el Liceo 16 de Montevideo, a que la Federación reclamara en su momento al Ministerio del Interior, con el cual veníamos conversando desde ya hace largo tiempo, y al propio Consejo de Educación Secundaria la necesidad de contar con un protocolo que delimitara claramente cuál era el radio de acción de los efectivos policiales, cuáles eran sus funciones, en qué caso se podría o no ingresar a un centro educativo. Bueno, todos esos elementos fueron los que en estas conversaciones, estas jornadas de trabajo que hemos mantenido a tres partes, llevaron y nos da como resultado la concreción de este protocolo que nos aprontamos a firmar en la tarde de hoy. Bien, ¿hubo acuerdo? ¿Cuáles fueron los elementos más difíciles, digamos, de convenir? Bueno, en las conversaciones, digamos, que se venían manteniendo desde tiempo atrás, tanto con el Ministerio del Interior como con el Consejo de Educación Secundaria. Ya en esas conversaciones íbamos visualizando 4 o 5 grandes nudos que teníamos que desatarlos y tratar de resolver, y que debían ser incluidos sí o sí en este protocolo. El primero de ellos tiene que ver con el radio de acción de los efectivos policiales. Obviamente, nosotros como sindicato siempre sostuvimos que puertas adentro del liceo, la institución educativa tenía el personal y los medios pedagógicos para resolver los problemas de convivencia, que aquí lo que se debía prestar era el seguridad en los entornos, es decir, de la puerta hacia afuera. Esto fue comprendido tanto por las autoridades secundarias como por el Ministerio del Interior, y esta es una de las primeras definiciones que contiene el protocolo. El radio de acción de los efectivos policiales, la generalidad, la función central, es el brindar seguridad a todos los actores educativos de la puerta hacia afuera, en los entornos. Segundo aspecto, delimitar claramente la excepcionalidad. Esto es, delimitar claramente cuándo debe o cuándo puede ingresar un efectivo policial al centro educativo. Bueno, aquí también hubo un acuerdo tácito entre las tres partes de que este ingreso debía ser en casos excepcionales y siempre a pedido de alguien que estuviera a cargo del centro educativo, sea el director o algún otro docente responsable, e incluso previa comunicación a los propios mandos policiales para que se supiera por parte de la jerarquía que también se había solicitado al efectivo policial por parte de algún referente adulto de la institución el ingreso al liceo. Tercer lugar, bueno, ¿cómo se daba ese ingreso? ¿Con qué condiciones? Obviamente el policía va a ingresar con todos sus elementos, desde su uniforme hasta su arma, porque en definitiva es el responsable de su arma, para que no nos pase lo que nos pasó en el 16, donde, bueno, en última instancia, felizmente, un efectivo policial terminó entregando el arma descargada a la directora, que después no tuvo mejor idea que apuntar contra y gatillar contra un grupo de docentes. En cuarto lugar,
tomar todas las previsiones del caso ante situaciones que se nos habían dado, donde en medio de un proceso delictivo, algunos delincuentes a veces llegaron hasta refugiarse en un centro educativo. Bueno, allí también se está claramente establecido el ingreso policial. Se toman previsiones en torno a las características de la población estudiantil, no solamente se amparan en elementos del Código Penal, sino en elementos específicos del Código de la Niñez y la Adolescencia, para que el policía tenga claro con qué tipo de población está tratando. Y en último lugar, un elemento que para nosotros era importante, que es determinar que la única función del efectivo policial es brindar seguridad. Esto viene a cuento de que en más de un centro educativo, más de una vez, algún equipo de dirección le pidió a este funcionario policial que realizara otras actividades que no le correspondían. Bueno, creemos que con estos elementos tenemos un protocolo que toma por lo menos en principio los elementos más complejos a resolver. Veremos obviamente, y así también queda establecido cómo es su aplicación en la vida diaria y si hay necesidad o no de corregirlo. Claro. ¿Cuál ha sido la tendencia este año en relación a los incidentes en el interior de los liceos y en sus alrededores? Bueno, lo más problemático sigue estando en los entornos de los centros educativos, ¿no? Y en ese aspecto hay valoraciones, por un lado, positivas. En ciertas zonas de Montevideo, donde se aplica el programa Comunidad Educativa Segura, hay muy buenas experiencias de trabajo de este programa del Ministerio del Interior, junto con otros actores. Podemos citar claramente la zona del hipódromo, una zona que en algún momento fue una zona muy compleja, que incluso hubo una respuesta concreta del Ministerio a las problemáticas que allí estaban planteadas. Tenemos algunas dificultades con el servicio 222 tradicional, conocido por todo el mundo. Bueno, estos son elementos que también estamos hablando con el Ministerio del Interior, pero reitero, el problema más grande se nos genera particularmente a partir de 11:30, 12 de la mañana y hasta la tarde, en los entornos de algunos centros educativos, tanto en Montevideo como en Canelones. Hemos estado en estos últimos tiempos trabajando en lo que es la zona de Paso Carrasco y Covilla Nicolís, también con el Ministerio del Interior, el alcalde de la zona y otros actores institucionales para buscar las mejores condiciones de seguridad. Dentro de los centros educativos, la convivencia y los elementos que han quebrado esa buena convivencia son elementos que podríamos caracterizar de normales, que muchas veces se resuelven rápidamente por parte de la intervención de los actores adultos y con las medidas disciplinarias y pedagógicas que la institución cuenta. Claro. La agresividad que se había advertido en algunos centros y en algunos casos contra los docentes se ha mitigado. Sí, lamentablemente tuvimos en los últimos días, en los últimos meses particularmente, algunos elementos que nos pusieron un poco en alerta, pero creemos que hoy se están encontrando los mecanismos con los distintos actores institucionales, también con los actores del Consejo de Educación Secundaria, elementos que han permitido corregir esa situación y que hacen prever, en primer lugar, que no va a haber o que no se estaría dando un elemento de mayor preocupación. Segundo término, creemos que también es importante en esto el papel que juegan muchos actores desde las instituciones del Estado, pero también de las instituciones como la familia, que bueno, requerimos de todas estas partes para poder trabajar mancomunadamente en brindar y en tratar de construir los mejores climas de convivencia dentro de las instituciones educativas. ¿Cuáles fueron los hechos que generaron cierta alarma en estos últimos días? No, estamos haciendo referencia que particularmente en los últimos meses tuvimos algunas situaciones en liceos de Montevideo, particularmente donde hubo agresión de algunos alumnos hacia equipos docentes, donde hubo agresión de gente de fuera de un centro educativo, como fue el caso que sucedió en un barrio de Montevideo, donde un grupo de docentes y alumnos que se encontraban realizando educación física fueron agredidos por un vecino de la zona. Bueno, estos elementos fueron los que nos pusieron en cierta alerta y muchas veces no trascienden porque, bueno, hay mecanismos de trabajo que llevan a solucionar los problemas rápidamente, pero reitero, estamos ante un problema como sociedad, no es ajeno desde el fútbol, un centro educativo no es una isla, está inserto en esta sociedad que vive la violencia como elemento cotidiano, lamentablemente, y por lo tanto el esfuerzo y el trabajo que tenemos que hacer todos es de mejorar y de sobre todo asegurar los mejores climas de convivencia. ¿Cuál es el compromiso que asumen los padres en este tipo de situaciones?
Bueno, muchas veces la gran dificultad que encontramos es justamente encontrar un referente adulto detrás de ese muchacho que a veces está con algún tipo de problema. Tú manejas un concepto que yo lo manejaría, padres. No hago el cambio porque se me antoja. La familia tradicional nuclear ya no existe, ha sufrido transformaciones importantes, por eso nosotros muchas veces hablamos de algún referente adulto que esté siendo el soporte de ese muchacho que está en proceso de formación, porque puede ser el hermano, puede ser el tío, puede ser el abuelo, y muchas veces hay dificultad de poder encontrar detrás de muchos de nuestros jóvenes que están en las aulas ese referente adulto. E incluso en algunas zonas del país y de la capital en particular y de Canelones también, a veces chocamos con estructuras que cuando uno descubre esas estructuras familiares, comienza a comprender por qué cierta conducta del alumno, ¿verdad? Pero bueno, mayoritariamente una vez que se puede instalar un diálogo con algún referente adulto, se comienzan a crear toda una serie de mecanismos y de procesos de aprendizaje, en definitiva, de formación, que muchas veces contribuyen favorablemente a resolver estos temas, ¿no? Claro. Tú decías recién, José, que la familia ha cambiado, se ha transformado, se ha modificado, y así es, por lo menos la realidad está empujando concretamente a orientarnos hacia nuevos aspectos de la vida familiar, nuevos signos de autoridad. Tú notas que, por ejemplo, en lo que tiene que ver concretamente con aquellas familias en donde papá y mamá se han separado, papá y mamá también se han separado del hijo o de los hijos en muchas ocasiones. La situación de abandono que vive el promedio de nuestros jóvenes, Jorge, no está referenciada exclusivamente a la situación civil de sus padres. La situación de abandono se dan por múltiples causas. Obviamente la serie de transformaciones que está viviendo nuestra sociedad, con elementos importantes desde el punto de vista de la consagración de derechos, como por ejemplo el ingreso de la mujer masivo, de la mujer al mercado de trabajo, el multiempleo de cualquiera de los actores familiares, lleva a una situación de abandono importante de los alumnos. Muchas veces nosotros decimos, y cuando no se comprende el trabajo del docente, muchas veces el mayor requerimiento que tenemos nuestros alumnos es de afecto, es de que alguien le preste atención, es de que alguien se preocupe. Obviamente que esa demanda de afecto, cuando la tiene un docente a la semana con 300 o 400 alumnos, va generando una situación de desgaste, ¿verdad?, también en el propio docente. Pero esta es la mayor demanda de nuestros alumnos en promedio, lo cual habla de una situación de abandono afectivo importante, que no está relacionada, te reitero nuevamente, con si los padres están casados, divorciados o es un niño libre. Está relacionado con otros elementos que están pasando en nuestra sociedad hoy y que llevan a que muchas veces el único referente adulto que tenga ese muchacho es el docente, que lo tiene o en la escuela, o en el liceo, o en la escuela técnica. ¿Manifiestan los chicos ese estado de soledad? Sí. Cotidianamente uno se encuentra con chicos de distintas edades que manifiestan de diferentes formas ese estado de soledad. Incluso se refugian en una especie de fetiches o en una especie de elementos. Bueno, hoy el tema de la informática, por ejemplo, es un elemento que ha contribuido a ser un soporte donde se refugia ese muchacho carente de afecto, carente de apoyo, carente de un referente adulto en las redes sociales, en otro tipo de manifestaciones, ¿verdad? Ahí juega mucho la importancia del grupo. El problema es que a veces el refugiarse depende de qué tipo de grupos, ¿no? Y por lo tanto creemos que como sociedad tenemos que resolver algunos de estos temas. Es preocupante ver cómo día a día los jueces te lo dicen abiertamente, no tengo nadie que me apoye, no tengo nadie con quien conversar mis problemas, y esto genera una serie de demandas sobre el sistema educativo que a veces las puede atender y a veces no, porque a veces también es claro decir en este aspecto que la falta de algunos técnicos que podrían trabajar en esta temática en los centros educativos es un problema. Yo justamente te iba a preguntar, José, de qué manera sustituían, digamos, esa presencia vacante, ¿verdad? Los chicos están en un momento muy especial de la vida, donde se vive dolorosamente la transición en muchas oportunidades, con el ser adulto que dentro de poco tiempo será,
y esa incertidumbre que marca la vida del adolescente, claro, al no tener figuras que de alguna manera acompañen ese proceso, uno se pregunta con qué lo sustituye. La relación virtual, me decías tú, de pronto, a través de Internet, a través de la computadora, pero lo que tiene que ver con la vida personal, ¿los vuelve muy vulnerables ese estado? Sí, efectivamente, es un elemento que debemos plantear con toda claridad, la vulnerabilidad, el factor de riesgo que para muchos problemas que aquejan a la sociedad tiene que ver con esta situación de cuasi abandono que conviven y que vivencian nuestros muchachos, ¿no? Este es un elemento que particularmente quienes trabajamos en algunas instituciones que efectivamente podemos contar con equipos multidisciplinarios, que no son todas, permanentemente nuestros compañeros psicólogos y asistentes sociales nos están marcando como un elemento de riesgo que debemos tener en cuenta, ¿no? Y esto se vivencia no solamente en la capital. Te cuento rapidito una breve anécdota que me hacían el día viernes estando en la localidad de Tupampaé, allí en el departamento de Cerro Largo. Sí. Me decía la directora de la escuela primaria que en esta localidad muchas veces los alumnos terminan en el horario escolar y se quedan en la escuela, porque no hay otra cosa que hacer en esta localidad y porque sobre todo muchos saben que sus padres no regresan hasta las 6, 7 de la tarde, producto de sus actividades laborales, particularmente en el medio rural. Por lo tanto, la importancia que tiene hoy la institución escolar, sea esto una escuela primaria, un centro educativo secundario, de UTU, es muy importante para la vida de estos muchachos, y de ahí que tengamos como un gran desafío, nosotros lo hemos planteado más de una vez, la necesidad de contar no solamente con el personal adecuado, sino con propuestas que le permitan al muchacho también expresar sus emociones, expresar sus intereses y proyectar su propia vida. Lamentablemente muchas veces los centros educativos, por lo menos a nivel de secundaria, no le está pudiendo brindar a los muchachos esas oportunidades. José, me gusta mucho esto que apuntaste, es decir, la necesidad de los chicos y la obligación de pronto de compensar ese desequilibrio, ¿verdad?, que tiene en relación a su vida afectiva, y digo afectiva en relación a todo lo que compone el afecto, ¿verdad?, desde el cariño que se expresa hasta la preocupación y la posibilidad de escuchar al joven. ¿Cuáles son los elementos? Y tú decías también que esta no es una tarea simple, es decir, no se trata tan solo de buenos docentes, ¿verdad?, que ya de por sí hacen mucho. Todos tenemos el recuerdo de aquellos docentes que nos dejaron cosas que nos acompañó a lo largo de toda la vida y las seguimos agradeciendo, pero el docente no puede cubrir todo un mapa tan complejo y seguramente muy numeroso de personas. ¿Cuáles son las cosas que se necesitarían en ese sentido? Bueno, por lo menos desde el punto de vista de infraestructura, seguimos insistiendo que, por ejemplo, los centros educativos de secundaria o de educación media en general, tanto UTU como secundaria, deberían contar con buenos gimnasios donde poder hacer actividades deportivas fuera de inicial o de clase. Debería contar con espacios de talleres para expresiones artísticas como la música, la pintura, el teatro, la danza, y muchas veces nos encontramos con que, por ejemplo, en varios centros educativos, los salones de actos o lo que fueron en algún momento los anfiteatros son tomados como salones de clase porque no hay dónde albergar a los grupos. Deberían contar con talleres que tengan que ver o que vinculen la cabeza con la mano. En algunas experiencias hemos trabajado en donde a partir de cuestiones muy artesanales, lo cuento porque lo vivo cotidianamente, desde la construcción de un recto de barro en un liceo muy cercano a Montevideo como es el de Joaquín Suárez, hoy se está trabajando en cuestiones muy artesanales, domésticas, desde donde se hace pan, donde se hace pizzas, y etcétera, etcétera. O sea, hay que ir brindándole a los muchachos una serie de oportunidades. Para eso precisamos infraestructura, para eso se precisan recursos formados desde el punto de vista del personal y también se precisan recursos financieros. Cuando uno convoca a los muchachos a actividades de este tipo, incluso, yo estoy convencido que algunas experiencias de tiempo completo que hoy se están intentando llevar a la práctica en la educación media son más en el papel que en la realidad, porque las condiciones no están dadas, pero si tuviésemos condiciones, creo y estoy convencido que hoy estaríamos diciendo que serían miles los muchachos que después de terminada su clase curricular se quedarían en los centros educativos haciendo alguna expresión de este tipo.
los chicos lo reclaman. Generalmente se habla del deporte, y está muy bien, ¿verdad? El deporte va bien con la formación de los chicos, pero ustedes apuntan además a que la idea sea incluso más ambiciosa, agregarle al deporte las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el intelecto, con la creación, con el manifestarse a partir del arte, que es un gran catalizador, ¿verdad?, de sentimientos y de vacíos interiores que cada cual puede llevar. Sí, efectivamente, y hay pruebas que demuestran lo que estamos diciendo. Vuelvo al día viernes, que vinimos con un reforzado sentimiento de compromiso con la educación pública luego de ver lo que fue una brillante presentación y montaje de un espectáculo en el Teatro España, así en la ciudad de Melo, en el marco de la colación de grado de 40 y pico de maestros y unos 4 o 5 profesores de educación secundaria. Una obra que involucró en todo el espectáculo alumnos de inicial y primaria, alumnos de educación secundaria y también de la UTU y a los propios alumnos de formación docente. Una verdadera obra de arte con una producción global, general, que no le tenía envidia a cualquier otro espectáculo que podamos ver por ahí pagando. Estos son ejemplos concretos donde uno ve la fortaleza de la educación pública, donde uno ve compromiso de los alumnos, donde uno ve compromiso de los docentes, pero para eso, reitero, se necesitan condiciones, y lamentablemente no en todos lados tenemos las condiciones que permitan desarrollar cuestiones de este tipo. Claro. ¿Y los docentes están preparados para toda esa sobrecarga a la tarea que deben desempeñar? No, solo no. Creemos que ahí hay que ser claro, se necesitan otros apoyadores. Sí, claro, uno no sabe de todo. Exactamente, se necesitan otros actores que puedan estar jugando. Acá capaz que creo que lo importante es buscar sinergias entre distintas políticas públicas, buscar sinergias entre distintas instituciones del Estado que permitan en un trabajo colaborativo, participativo, ir generando estas propuestas. Cuando las condiciones están dadas, no tengo dudas de que va a haber una muy buena oportunidad de generar esas coordinaciones, de generar ese trabajo colaborativo. Lamentablemente no es que quiera ser reiterativo este concepto, pero no en todos los lugares tenemos las condiciones materiales, claro, financieras para poder hacer prácticas o experiencias de este tipo. Claro. José, volviendo al origen y ya ingresando en el cierre de esta conversación que me parece que ha sido muy interesante por todo lo que tú apuntabas. Hablabas de un protocolo. No te pregunté, o creo no haberlo hecho, si ese protocolo simplemente alude a las potencialidades y límites que tiene la gestión policial en los centros educativos, o si también ese protocolo marca el comportamiento que deben tener los chicos con aquellos que están realizando tareas de vigilancia y de seguridad. Sí, vayamos por parte. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el accionar, la conducta, el comportamiento del estudiante está ya regulado de lo que es el estatuto del propio estudiante, ¿verdad? Y sobre todo por las normas que rigen la convivencia en los centros educativos y que es hoy manejada casi en algún grado cooperativamente en términos de que, por ejemplo, existen consejos de participación y en muchos liceos también existen consejos de convivencia que incluso han creado algunos códigos de convivencia. Por lo tanto, en ese aspecto está claro. Lo que aquí se trata es, y está expresado en uno de los últimos puntos del protocolo, es de pasar de la visión de la policía como mera represora a la visión de la policía como garante de tus derechos. Y este cambio, que es un cambio conceptual, paradigmático bastante importante, particularmente por la visualización de la función policial por parte de jóvenes y adolescentes, es un elemento para nosotros central formativo en perspectiva de futuro. Es decir, dejar de ver a el efectivo policial como un mero elemento represor del Estado para pasarlo a ver también como un elemento garantizador de derechos. Claro. Y este es un cambio que la práctica lo va a ir indicando si estamos en el camino correcto o no. O sea, lo podemos formular muy lindo desde el papel, pero después si esto no tiene aplicación práctica no nos puede servir para nada. Por lo tanto, creo que este elemento es el elemento vertebrador de lo que va a ser la convivencia del estudiante, del docente, del funcionario, con este policía cuya función es brindar seguridad a todos los actores, particularmente de la puerta hacia afuera del centro educativo. José Olivera, dirigente de FENAPES, fue bueno escucharte
hemos escuchado cosas interesantes y además nos hemos adentrado, ¿verdad?, en ese mundo que a veces miramos de afuera y lo juzgamos a partir de las noticias que provoca. Es bueno escuchar a los protagonistas, desarrollar con tiempo algunos conceptos, pero además esclarecedores, de cómo es la vida y cuáles son las dificultades que se plantean alrededor de este mundo, y sobre todo esa sensación amarga que nos queda a todos en esa soledad que muchas veces los chicos tienen y que de pronto los empujan a llenar ese vacío de manera que no es la adecuada ni para ellos ni para la sociedad. Admitir el problema, buscar soluciones, ya es algo bueno, y admitir que ese tipo de situaciones existen también lo es. Así que ha sido muy bueno estos minutos de encuentro contigo, José, esta mañana aquí en Tiempo Presente. Igualmente, Jorge, gracias a ti, a la radio, y bueno, un buen saludo a la audiencia. La seguimos en otro momento. Señores, José Olivera, dirigente de FENAPES, en la mañana de Oriental.